Bueno, 2 minutos para las 20 y ese largo suspiro no refleja la emoción que tenemos en esta tarde acá. De nuevo, estamos más iluminados porque se acerca el programa y me dice: che, Ale, hoy te veo más oscuro. Y yo digo: más que siempre, más, ¿se puede más? Sí, y ahí prendimos las luces. Sí, se da luz. Así que ahora estamos más lindos que antes. O brillosos. Yo como que posta me pongo brilloso, ¿no? Pero no es que brilloso. Ale, volviste a estar negativo. ¿Te acordás cuando estabas negativo y te retaba? Ay, sí, no. Sí, volvimos. Corrección de nuevo. Bueno, en fin. 1 minuto para las 19:20 y estamos muy bien acompañados por la escritora platense Paula Tomassoni. ¿Cómo andás, Paula? Buenas tardes. Bien. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un placer, la verdad que Gracias. recién en la tanda te chupamos un poco las medias. Me encanta. Bueno, bien. Está muy bien. Me encanta cuando eso sucede. Listo, mejor. No, bueno, capaz que empiezo contando yo mi experiencia personal. Dale. Así, la verdad que no habíamos hablado cómo hablarlo. Y voy. Leí este libro, Indeleble, que es un libro que sacaste en el 2019, 2018, 2018. Ahí lo estamos mostrando. Nada, lo leí, se lee muy fácil, en una mañana lo leí, la verdad. Y bueno, como ya había contado en el emprendimiento, se lo recomendó a mi amiga Luli y se lo recomendé a mucha gente, en fin. Y bueno, nada, quería preguntarte cómo arrancaste ese hermoso proyecto, ¿no? Si querés contarnos un poco vos la trama y qué fue escribirlo. Bueno, la trama arranca con una noticia que yo leí en el 2011. Una noticia española, de esas noticias que aparecen en el diario, no como la noticia, sino que aparecen como chismecitos, ¿viste? En los recuadritos, que contaba una historia en plena crisis en España, y contaba una historia de un matrimonio que tenían su casa hipotecada y el gobierno había dicho que iba a ejecutar las hipotecas y ellos debían algunas cuotas, y entonces el hombre se suicida. Y el gobierno después decide, como había muchas personas en esas condiciones y hubiera sido una medida bastante polémica, deciden ir para atrás con la medida. La noticia muy pequeña era esa, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Porque Se suicida al pedo. Claro, Esa era la básicamente. noticia, Claro. con otro título, un poco más. Y yo lo primero que pensé fue, bueno, pobre tipo, o sea, dale, te matás y a los 2 días se resuelve el problema por el que se supone que te mataste. Y después me quedé pensando y como cambié un poco el foco y pensé en la mujer. Entonces dije, qué gauchito el chabón, ¿no? O sea, la deja sola, hipotecada, con la hipoteca ejecutada, un marido sin que casa. se acaba de suicidar. Entonces, dije, bueno, la verdad que la historia que quiero contar es la de ella, no la de él. Y así fue como... Nada, ese fue como el disparador. Después las historias pasa eso, ¿viste? El disparador a veces ni siquiera termina siendo muy cercano a la historia que terminas contando. Y bueno, ahí empecé a tirar del hilo y ahí aparecieron Maine, Ricardo y Julia, que es un personaje que quiero mucho también. Y se fue construyendo. Y también buscaste, les cuento a los oyentes y las oyentes, que es un contexto argentino muy marcado también, Sí, ¿no? absolutamente, sí. Yo tenía que, me interesaba que se escribiera en la crisis, no iba a escribir una crisis española, y la crisis que tenía más a mano era la del 2001, así que ese fue el marco. Volví como a explorar un montón de cosas materiales, porque a mí me gusta también escribir sobre desde lo chiquito, lo concreto, lo material. Entonces volví mucho a cómo se construía, no solamente el 2001, sino los últimos 90, digamos. Sí, esa década. Que fueron años muy, muy particulares. Sí, estoy la verdad un poco impactado. De las tantas crisis que hubo, creo que esa encajó perfecto en la historia, ¿no? Esa encajó muy bien en la historia. O por lo menos yo me sentí muy cómoda y sentí muy cómoda a los personajes moviéndose ahí. Es una crisis que yo tenía 30 y pico cuando sucedió, entonces la tenía como muy palpable, ¿no? Claro. Déjame preguntarte un poco, bueno, primero que nada les recomendamos a todos y a todas, a todos que lean el libro. Gracias. Lo pueden conseguir, creo que muchas librerías platenses, en casi todas. En casi todas. Está contado de una manera muy particular, ¿no?
no sé si coincidís, o sea, a mí me pasó que pocas veces encontré un libro así escrito que hay como dos historias paralelas en tiempos distintos, de los mismos personajes, pasado y futuro. No, o pasado y presente, mejor dicho. Pasado y presente. ¿Qué te llevó a escribir de esa manera? Mira, la historia empieza, o sea, la primera escena es la imagen de Ricardo colgando del techo, ¿no? Uh-huh. Y la mujer Maine que lo encuentra. Yo iba a contar esa historia, pero a mí me interesa que los personajes conserven como cierta ambigüedad, como cierto... No me interesan los personajes buenos y los personajes malos. En general lo que me pasa sobre todo con las lectoras de Indelebles, que lo odian a Ricardo con mucha fuerza. Pero ahí yo pensé, bueno, ¿cómo hacer para hacer de este personaje un personaje que hable por sí mismo? Me costaba si estaba muerto, porque si él estaba muerto. La primera escena está colgando el techo, entonces claramente está muerto. Y la única posibilidad de reconstruirlo era a través de la voz de Maine, ¿no? Que de alguna manera es el foco que tiene la novela. Entonces dije, bueno, pero lo quiero ver a él en acción, lo quiero ver poniendo una sombrilla en la playa. Uh-huh. Lo quiero ver, no sé, pijoteando una docena de medias, ¿no? O sea, lo quiero ver. Era algo también como que yo necesitaba como escritora. Claro. Necesito ver a Ricardo, necesito verlo haciendo cosas. Entonces empecé a contar, primero para mí, escenas del día a día, en las que Ricardo apareciera conviviendo con su mujer, y bueno, mostrando, viste que se nos nota la hilacha. Uh-huh. Sí, o sea, tenía una intención, claro. En la diaria. Y bueno, y ahí empezó, y en realidad parece un juego lo de los tiempos, porque lo que sucede en presente está contado en pasado, y lo que sucedió en el pasado está contado en presente, pero la verdad es que eso responde a que la narración en presente siempre es una narración, odio las cosas así como... las certezas al hablar de literatura, pero a mí la narración en presente me suena siempre más demorada, más despacio, ¿no? Es como más aletargada. Y ese tiempo, ese ritmo despacio me servía más para observar a Ricardo. Y el ritmo más acelerado que puede dar la narración en pretérito me resultaba más útil para hacer avanzar la acción a partir de su suicidio. Entonces así aparece esa estructura que me quedó muy cómoda hasta que en algún momento la alargué y termina la parte final, queda solamente en uno de los tiempos. Me divertí mucho escribiendo. Uh-huh. Bueno, qué bien. Se me ocurre preguntarte, como más allá de esta historia en particular, en general, ¿no? Como tu proceso de crear justamente una historia o un mundo nuevo, más allá de que tenga referencia en algo que conocemos o en un hecho histórico o en lo que sea, ¿cómo es? ¿Algo de esto de que vos te imaginás y después lo volcás a lo escrito? ¿O siempre partís de un disparador desde algo bien concreto y lo vas agrandando? ¿Cómo sería? Hay algo, mira, que no sé si se puede explicar. Lo que no sé es si se puede explicar, porque el mundo imaginario, todos tenemos, todos vivimos en mundos imaginarios. Digo, cuando estaba pensando recién mientras los escuchaban, cuando discutís con alguien y después estás en tu casa y reproducís esa discusión, pero cuando estás solo decís cosas geniales. Ahí se te ocurre todo junto. Ahí se te ocurre todo junto y antes no se te había ocurrido, ¿no? Me parece que estamos, las fantasías que tenemos sexuales me parece que todo el tiempo vivimos, o cuando, no sé, pensamos cómo vamos a desenvolvernos en determinadas... Después pasan otras cosas en general, pero todo el tiempo convivimos con nuestra imaginación. Para mí la gran pregunta es, bueno, de todo eso que imaginamos, incluso de todo lo que vemos y de todo lo que imaginamos por detrás de lo que vemos, ¿cuáles son las cosas narrables? ¿Qué es lo contable? ¿No? ¿Qué puede ser una historia? ¿Por qué? Y ahí hay algo que yo no termino de entender por qué. No termino de entender por qué. Pero cuando escribís, cuando te dedicás a escribir, muchas personas vienen y te dicen, yo te tengo que contar mi historia porque la vas a querer escribir. Y te la cuentan y capaz que son historias muy interesantes, pero
hay algo que no te pasa, es un poco como el amor, ¿viste? Que ¿Lo viene el sentís o no? candidato, la candidata, el candidate perfecto y vos decís, no se me mueve un pelo, y por ahí viene un desastre y decís, me enamoré perdidamente. Acá pasa algo así, vos decís, bueno, a veces hay historias que parecen que sí, la verdad que es una historia genial la que me estás contando. No sabría ni por dónde empezar. Y en cambio, de pronto, en la vida cotidiana, ves algo y sabes que está ahí. Y sabes que la historia está ahí. Eso que sabés que está ahí, ¿lo sentís? ¿Lo percibís? ¿Lo lees? Decís, acá hay una historia, y hay una historia Claro, genial. te pasa. Ahora está por salir una novela que se llama Enlutada, que parte de un relato muy pequeño que me cuenta un amigo, de un relato muy importante de su vida. En ese relato importante de su vida hay algo muy pequeño que a mí me llama la atención y le digo, déjame usar esto. Termino hablando de otra cosa, porque terminé hablando de tráfico de aves, materia de la que no sé nada. Y te metiste ahí. Porque no hay por qué. Claro, No hay por qué. sí, tal Porque cual. de golpe el personaje traficaba aves. Y yo dije, justo, no podía hacer algo que yo sé. Bueno, no, traficaba aves y me puse a ver en YouTube un montón de cosas de tráfico de aves. Y Enlutada es el nombre de un ave. El ave es una de las aves más exóticas, más caras. Que es ilegal la venta. Bueno, nada, y empezás y ahí te enterás de cosas maravillosas. Un ave vale como $10.000. Ay. Pero es ilegal. Entonces vos te comprás un pájaro. Es divina, se llama cacatúa enlutada, googleen. Ahora la vamos a buscar. Googleen. Vos te comprás un ave de $10.000, no se la podés mostrar a nadie, es como robarte la Gioconda. Claro, lo No tenés la que podés tener colgar del living, claro. porque vas preso. ¿Viste? Claro. Qué locura. Es algo ilegal. Entonces ahí hay. A ver. Y sí, ¿cuál es el motivo de esa compra? Es Ya. tremendamente Claro. literario, es hermoso. Ya hay algo ahí que. Sí. Es tremendo. Bueno, Pau, a mí se me ocurren un montón de preguntas. Creo que me ha pasado algo con vos muy particular que cuando yo te leí, después lo comenté, bueno, a Lula conozco del laburo, trabajo en un colegio, trabajamos en un colegio. Y tenía una compañía de trabajo que... Yo también trabajo en colegios. ¿Trabajás en colegios también? Sí, Bueno, sí. iba un poco a eso también. Porque tengo una compañera que fue una alumna tuya. Y yo dije, wow, o sea, como acá hay algo, ¿viste? Lucía Álvarez, una compañera de trabajo. Pero por supuesto. Bien, bueno. Mándale un beso Le enorme. mandamos un beso. Ella también te manda un beso. La Yo quiero te hice- mucho a Lucía. Bueno, con más razón. En la escuela 12, una En la media escuela dosa de 12. Gonet. Muy buena alumna, Lucía. Muy buena alumna. Muy buena escritora, Lucía. Bueno, capaz que podemos ahondar más ahí, porque nunca nos contó Bueno. eso. Bueno, y nada, queríamos conocer un poco qué además, primero qué haces, así, a ver cómo explicarlo, como en escuelas, das clases en la universidad y demás, y también qué es ser una escritora independiente, autogestiva, una escritora, en fin, sacando todo lo demás, porque creo que escritor ya tiene eso de por sí. En la escuela yo doy clases de literatura. Es algo que me constituye fuertemente. No podría elegir entre... No podría decidirme entre si me siento más docente que escritora o si me siento más, ¿no? O sea, me parece son actividades que en mi vida me han atravesado desde muy chica y con mucha fuerza. La literatura en general, yo vivo en un mundo imaginario, por eso debe ser, pero la literatura en general me ha atravesado mucho. El laburo en la escuela es extraordinario. Yo laburo en secundaria con pibes. Nada, laburo con pibes, es todo el tiempo tener como una energía. Les pibes es como que encuentran miradas sobre el mundo que son maravillosas. El lenguaje, esa nueva manera, ¿no? Que tienen, digo nueva porque siempre es nueva, esa manera desde el adolescente de ver el mundo y de nombrarlo también. A mí me resulta apasionante y además también la escuela me sigue pareciendo un lugar enorme para dar discusiones, para garantizar derechos. Me parece que hay mucho laburo por hacer en términos de respeto hacia el otro, de igualdad, de cuidado, y la escuela me parece un lugar súper permeable para eso. A mí me fascina mi trabajo, me fascina laburar con pibes de esa edad.
les escucho mucho todo el tiempo y aprendo muchísimo y después lo olvido. Porque iba a decir, lo último que aprendí ya lo olvidé. Me enseñan a decir cosas, pero también una manera de ver y de entender las cosas. Y yo les enseño literatura. A veces puedo más, a veces puedo menos, pero les enseño literatura. Y la otra pregunta... No, si también estabas en la facu. No, en la facu no estoy. No, yo facu. doy clase a docentes, está mal lo que digo. Coordino espacios de reflexión sobre la enseñanza de la literatura en la que participan docentes. Qué interesante, bien. Y mi otra pregunta era cómo era ser un escritor, ¿no? En este contexto, hablando ya de las dificultades económicas, de lo que es ser autogestivo, porque creo que ya escritor inherentemente es ser autogestivo, autogestiva, independiente. Ahí, ¿no? Ale, a ver, la autogestiva es la editorial, ¿no? Porque lo que hacemos los escritores es, en principio, poner muchas horas de laburo. O sea, escribir una novela es hermoso. Martín Cohen dice que, o lo escuché decir alguna vez, que el hecho de que un libro se lea muy rápido no es ningún mérito para el libro. Probablemente sea así o no. A mí me pasa a veces cuando vos me decís, lo leí en una mañana y yo te digo, tardé 4 años en escribirlo, léelo más despacio porque... Por favor. porque para escribir otro necesito 4 años más. Bueno, en Lutada, como agarré la pandemia, eso me abrió un poco más de espacio de laburo, entonces tardé un poco menos, pero sí también los procesos de edición son muy lentos y largos. Yo en Lutada lo entrego en la editorial en febrero, ¿no? Y todavía estamos esperando, también hay problemas ahora con la compra de papel y qué sé yo. Entonces, la gestión después de la publicación la hace la editorial. No, yo me refería tal vez un poco más al proceso previo, ¿no? Porque imagino que hay un montón de escritores, escritoras que tal vez tienen un montón de material y no saben, bueno, creo que ahora hay un montón de lugares más para visibilizar, como las redes y demás, pero tienen como esa búsqueda de escribir un libro o de hacer algo y tal vez no saben cómo encararlo. ¿Cómo ha sido tu proceso? Ahí hay que... es un camino arduo. Es un camino arduo. En principio, si esto viniera de consejos, yo siempre termino dando consejos porque soy vieja, docente. Los queremos. Es entender que... A ver, los rechazos editoriales, no sé si son rechazos editoriales, que no te den bolilla, básicamente, las editoriales. ¿Te ha pasado? Sí, claro, sí, claro. Tuve suerte igual con Estructura Mental a las Estrellas, ellos recibieron muy bien, era una editorial que a mí me encantaba, y ellos recibieron muy bien el manuscrito, y no de Indeleble, sino de la primera novela, que es Leche Merengada. Y la novela salió y bueno, funcionó muy bien y después por eso salió Indeleble con Vero y Agustín. La editorial me parece genial, tiene un catálogo bellísimo. Pero yo sé que es arduo. Antes había estado también, no sé si por 1000 editoriales. Lo que pasa es que ya que una editorial... A ver, vos estás poniendo mucho en juego, ¿no? Porque uno tiene su mirada y bueno, está bien, te lee, no sé, tu vieja, tu pareja, ¿no? Y te dicen, ay, me encanta, bueno. La gente que te quiere claro, ya de la gente por sí, que te quiere, ¿viste? Es que no sabes ni siquiera si termina, porque no sabes si te dice me encanta porque te quieren devolver y ya el texto. Pero bueno, hay una cosa como de fogueo por ahí en que te lea un editor, una editora y decidan publicarte. Me parece que en principio lo importante es entender que no se está juzgando tu rol sobre escritor. Hay muchas variables que condicionan la selección de un libro entre muchos otros para ser publicado. Entonces, de pronto vos decís, bueno, no sé, fui a 3 editoriales, a 5, a 10, no encuentro espacios porque mi libro no vale la pena. No sé si el hecho de no encontrar espacio en esas 5, 10, hay un montón de situaciones. Yo no sé nada de fútbol, pero mi compañero me dice que
creo que era Batistuta, capaz de una burrada, probablemente digo una burrada, la voy a decir igual. Creo que era Batistuta que había tenido la mala suerte de jugar en el mismo puesto que Maradona en la misma época. Porque, y bueno, ahí tenés una variable. No, tenés que jugar en el mismo puesto que Maradona en la misma época. Entonces, es una variable indiscutible. Y capaz que en la generación después el mismo puesto tiene menos talento que el que está, pero no está Maradona, entonces tiene más posibilidades. Entonces, en principio es eso, hay que insistir, las redes ayudan, no hay que quedarse como atado o atada a que la publicación en papel vale más que otras publicaciones. Hay muchos textos que circulan de otra manera. Yo creo que la publicación y la edición independiente y también los blogs primero y después las redes sociales democratizaron la literatura, ¿no? Enormemente, sí. Hay algunos escritores grandes, voy a decir, perdón, grandes, mayores, que ven eso como una contra, ¿no? Y dicen, hoy cualquiera escribe. Yo celebro que cualquiera escriba. Ni hablar. Escribamos Ni hablar. y mostremos y que circule la palabra y bueno, después cada chancho tendrá su San Martín o no sé, pero... Paula, perdón. No, dale. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir? El mundo imaginario. Yo empiezo a escribir y no sé cómo sigue la historia. Ay, me encanta eso. Es maravilloso. Hoy salí a correr, me cagué la rodilla, hablando de gente mayor. Y había hecho, no sé, un tiempo ya, y de golpe estoy escribiendo ahora una novela, y de golpe entiendo cómo seguir. O sea, lo tenía el personaje en el medio de una situación rara, no sabía ni cómo ir para atrás, me gustaba dónde estaba, pero no sabía ni cómo ir para atrás, ni cómo ir para adelante. Y de golpe me doy cuenta de lo que tiene que pasar. Y me fui, estaba en la República de los Niños, me fui de la República rengueando, pero con dos capítulos más en la cabeza, en un estado de felicidad. Y sí. Eso es lo que más me gusta, vivir en ese mundo imaginario. Es muy distinto escribir un cuento de escribir una novela. También tenés libros de cuentos. Sí, me fascina el género cuento, me encanta. Es muy diferente. Escribir una novela es más amable porque te invita a vivir ese mundo imaginario y a sostenerlo. Entonces yo capaz que estoy acá y pienso, ahora se llama Miguel, el personaje de la novela que estoy escribiendo ahora. ¿Qué haría Miguel si lo invito acá? ¿No? Como que de pronto... Te apropiás, siento. Te apropiás, me paro en forma. una vidriera y digo, ese suéter es para Miguel. Eso es increíble. Es como también vas construyendo los personajes, de alguna manera te empiezan a Absolutamente. acompañar en el día a día. Te empiezan a acompañar, pero los construís, pero hasta ahí un poco te dicen ellos, cómo son. Te vas Un dejando poco yo guiar. por ahí digo, ese suéter es para Miguel y Miguel no se lo pone después. Qué porquería ese suéter. Hay algo ahí que va apareciendo que los personajes te van hablando. Es muy lindo, es muy divertido. Es muy divertido. ¿Y cuál es tu mundo imaginario preferido? No, claramente la literatura. Claramente la literatura. Igual creo que vivo más en un mundo imaginario. Hoy puse en una historia, porque estoy muy cansada, hay algunos problemas laborales. Entonces puse en una historia de Instagram, yo tengo una casita rodante y me voy siempre al sur. Y en un momento dije, ¿cuánto falta para enero? ¿No? Ya quiero enganchar la rodante y arrancar para Epuyén, que es el lugar donde me gusta ir. Y entonces puse una historia, ¿no? Mi mundo imaginario, y le puse una canción de los Caligari que dice, me quiero ir a vivir a la Qué montaña. justo, ¿no? Que justo que hoy Sí, hablábamos de eso. Me empezaron a escribir un montón de personas. Che, ¿estás ahí? ¿Ya estás ahí? ¿Ya te fuiste? ¿Ya te Vieron que hay una cosa con la literalidad en las redes. Sí, re. Porque falta mundo imaginario. Claro. Bueno, no estoy ahí. ¿Estás acá? Estoy acá. Estás acá. Pau, bueno, muchas gracias No, a ustedes, por a venir, ustedes, por gracias. contarnos tanto. La verdad que creo que podríamos hablar un rato más. Déjame preguntarte si te podemos contactar de alguna manera, si la gente se quiere comunicar con vos, si estás dictando algún taller o nada, o qué onda. Ahora no estoy dictando talleres, lo hice hasta el año pasado, pero este año fue un año bastante intenso de trabajo, así que no me dio margen para eso. Me pueden ubicar en las redes, estoy con mi nombre y apellido, Paula Tomasoni, en todas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, me escondo poco, así que Perfecto. ahí estoy.
Bueno, Pau, muchísimas gracias por No, a venir. ustedes. Muchas gracias. por la invitación. Esperamos placer. que, bueno, cuando salga enlutada, capaz te llamamos de nuevo para Sí, que nos me cuentes un poco encantaría. más. ¿Ya hay Claro, fecha? claro. Fines de octubre. Fin de octubre. Bueno, estaremos Fantástico. atentos. Yo cumplo a fines de octubre. Ah, genial. Bueno, Dato. listo. Escorpiana. Dato, es dato. Sí, re escorpiana. ¿Vos también? Claro. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 3 de noviembre. Ah, casi. No, 24 de octubre. Bueno, bien. Bueno, Pau, muchísimas gracias por Gracias. venir. Muchas gracias. Gracias.